Estás escuchando el podcast de Heródotus. Bienvenidos a este nuevo podcast de Heródotus, episodio en el cual vamos a hablar sobre quién fue realmente Adam Smith, y para ello contamos con un invitado muy especial y de altísimo nivel, como no puede ser de otra forma, y es que hoy con nosotros está el profesor Rodríguez Brown. Profesor, bienvenido y muchísimas gracias por venir al podcast, de verdad que nos hace muchísima ilusión y es un Muchas grandísimo honor. gracias por invitarme. Esperemos que disfrute tanto como nosotros con su presencia. Profesor, no hace falta presentarle porque estoy seguro de que todos nuestros oyentes ya le conocen, pero simplemente por hacer un resumen rápido, usted nació en Buenos Aires, pero lleva más de 40 años viviendo en España, por lo que podríamos decir que es tanto argentino como español. Es doctor en Ciencias Económicas, catedrático de Historia del Pensamiento Económico y profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Es sin duda una de las voces más reconocidas de habla hispana en la divulgación del pensamiento liberal clásico y un profundo conocedor de Adam Smith porque, si no me equivoco, le ha traducido y al mismo tiempo ha escrito mucho sobre él. Además de su trayectoria académica y de ser autor de numerosos libros de divulgación y ensayos, es colaborador en distintos medios de comunicación, como es el caso de su participación en el programa Más de Uno de Onda Cero en la sección de España, en la España que madruga, y también en el repaso lírico como Abigail Lozano todos los viernes. Y también colabora de vez en cuando, pues por ejemplo, en la brújula, en la brújula con Rafa Latorre, en la sección económica del programa, donde, bueno, pues como he dicho, también es una voz reconocida en el análisis de la actualidad económica y política con rigor y espíritu crítico. Así que de Espera, nuevo, vamos a corregir. Vamos a corregir algunas cosas. Yo no soy profesor emérito, soy catedrático jubilado de la Complutense, pero soy profesor del Real Colegio Libre de Eméritos de España, o sea que es una cosa de acuerdo, mezclada. Y es una después, mezcla. y después yo no colaboro de vez en cuando con la brújula, yo colaboro todas las semanas, todos los lunes y todos los miércoles, o sea que Exacto, si exacto. te oye Rafa La Torre diciendo que yo voy de vez en cuando, se va a enfadar contigo y conmigo, así que eso no se hace. Claro, claro, es que como estamos acostumbrados en la España que madruga a verle todos los días y en la Ah. brújula de vez en cuando, por eso me ha salido eso, pero es Vale, todas vale, las vale. semanas. Corregimos el matiz. Así que nada, profesor, de nuevo, gracias por estar aquí. Si le parece, comenzamos. Nos Ujú. gustaría empezar desde el principio porque queríamos preguntarle quién fue realmente Adam Smith y por qué es tan engañoso y simplista presentarlo como el padre del capitalismo o el padre de la economía, ya que si hoy levantara cabeza y le viéramos por la calle y dijéramos, anda, mira, Adam Smith, el economista, probablemente no estaría de acuerdo con lo que estamos diciendo, ¿no? Pues sí, 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 la verdad que hay mucha mitología sobre eso. Quizá podemos empezar por ahí. Si le dijéramos a Adam Smith, como dices tú, ¿cómo le va, señor economista? Diría, oiga, ¿cómo? Puesto que la economía no existía como tal disciplina en su época, y él a lo que se dedicaba, él era profesor de filosofía moral. También dio clase de lógica, pero su cátedra en Escocia era de filosofía moral. La filosofía moral, digamos, en contraposición a la filosofía natural, que serían las ciencias físicas, químicas, naturales, la filosofía moral era un abanico donde se incluía pues el derecho, la sociología, la antropología, la ética, la economía, en fin, lo que se llamaba genéricamente las humanidades, un precioso nombre que después ha dado lugar a un apelativo bastante más soberbio, que son las ciencias sociales. No tengo nada claro que sean ciencias, al menos como las otras, ¿no?
te cuento una anécdota muy bonita de Manuel Jesús González, un catedrático, amigo mío, muerto ya, y catedrático que fue de la Complutense y de CUNEF, que él siempre decía a sus alumnos, la economía es una ciencia, decían los alumnos, sí, 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 sí. Y entonces les decía, miren, los aviones se construyen conforme a principios de una serie de ciencias, como la física, la química. Si los aviones se construyeran conforme a los principios de una ciencia como la economía, ¿se subirían ustedes a un avión? Y nadie levantó la mano, me imagino. No, claro que no. Bueno, pues ese era Adam Smith y esos eran sus intereses. Tenía un plan de investigación y muy amplio, muy ambicioso, que no lo pudo completar. Pero te lo cuento rápidamente para que veas la amplitud de miras que tenía este hombre a mediados del siglo XVIII. Quería hacer un trabajo sobre moral, que fue de hecho su primera obra publicada, La teoría de los sentimientos morales. Publicó en 1759. Quería hacer un libro sobre economía, y eso fue La riqueza de las naciones, que es su libro más famoso, de 1776. Pero quería hacer más cosas. Quería hacer un trabajo sobre filosofía del derecho. Quería estudiar la retórica, el lenguaje, las bellas letras. Quería estudiar metodología. Tenía un amplio abanico y no lo consiguió. Al final, sabemos que trabajó sobre filosofía del derecho, no porque haya publicado nada, sino porque muchos años después de muerto, unos investigadores encontraron unos apuntes de Esta clase. es la historia de lo de jurisprudence que está Eso es, mal traducido. Lectures on Jurisprudence, que ha sido traducido como lecciones de jurisprudencia, que es una traducción poco feliz, porque jurisprudence en inglés no es como la jurisprudencia en España. Jurisprudence viene a ser filosofía del derecho, que es de lo que se trata. O sea que sabemos que se dedicaba a eso. También se encontraron un juego de apuntes sobre retórica, las Lectures on Rhetoric and Belles Lettres, que sabemos que se dedicaba a esas cosas. Y por fin publicó esos dos libros, como digo, y después de muerto, él muere en 1790, en 1795, por instrucción suya, sus albaceas publicaron un volumen de ensayos que se titula Ensayos filosóficos, que también es muy divertido, entretenido de leer, porque pues puede hablar desde, no sé, astronomía, una cantidad de cosas. No sé que por volver a tu pregunta inicial, desde luego, si le dijeran que es economista, diría, bueno, que entre otras cosas, digo, entre otras cosas, como ves, tenía entonces un programa de investigación muy amplio que daba una buena idea de su abanico intelectual. Eh, Como ha dicho, si vemos con perspectiva toda la obra, aunque no es tan extensa, pero toda la obra de Adam Smith, se puede percibir un proyecto intelectual detrás. Pero es cierto que las dos obras más reconocidas son La teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones. Sin embargo, hay mucha gente que dice que ambas obras se contradicen entre sí. Entonces, quería preguntarle si es esto cierto o si es un tópico y si se complementan, de hecho, entre sí. Es un tópico. Es un tópico que empezó a finales del siglo XIX, eh, a cargo de los historicistas alemanes. Le llamaron el problema de Adam Smith. Es decir, que no podía ser la misma persona que haya escrito estos dos libros. Pues sí, sí, sí era la misma persona. Y se explica esto por el proyecto de investigación que te acabo de contar. Y sin embargo, cuando uno lee Cuando uno lee esos libros, los he leído mucho, los he trabajado mucho, he traducido, bueno, también he traducido los ensayos filosóficos, así que Ha traduje traducido toda la todo obra. lo que Adam Smith publicó. Pero cuando uno lee Los sentimientos morales y la riqueza de las naciones, no puede evitar sentir que son libros realmente muy distintos.
tienen enfoques muy, muy diferentes, cosa que por otra parte parece razonable, porque la teoría de los sentimientos morales lo que estudia, eso está desde la primera página, es cómo son los impulsos de las personas para acompañar en los sentimientos de los demás, la suerte de los demás, ¿no? Así empieza la teoría de los sentimientos morales, ¿no? Dice, por más egoísta que pueda suponerse al hombre, hay algo en su naturaleza que le impulsa a interesarse por la suerte de los demás, aunque más no sea por el placer de contemplarla. Así empieza la teoría de los sentimientos morales. Digo para que aquellos que dicen que el liberalismo es individualista y es egoísta, es justo al revés. Smith dice es el interés por el otro. Y de eso trata todo el libro, ¿no? Y en cambio, la riqueza de las naciones empieza el trabajo anual, es el fondo del cual se nutre la riqueza y habla de todas las cuestiones económicas. O sea que efectivamente, aunque son dos libros escritos por la misma persona, cuando uno los lee, uno detrás de otro, pues resulta un poco chocante. Pero claro, hay que entender que Adam Smith, entre otras cosas, era un tío muy sabio. Ya que lo ha mencionado, usted ha dicho que, bueno, está el tópico del liberal como figura individualista, egoísta, y en parte eso se debe a que, por lo que he escuchado y he leído, en parte eso se debe a que Adam Smith, digamos que hace mención al interés propio, pero es un interés propio que, por lo que da la sensación, está mal interpretado, porque habla de un interés propio que se nutre del interés propio del de al lado, por lo que todos acaban progresando de una manera. ¿Cómo es exactamente esto y por qué se confunde con egoísmo? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Se confunde con egoísmo probablemente porque hay errores de traducción. Porque en la cita, una de las citas más famosas de La riqueza de las naciones es, no esperamos nuestra cena de la benevolencia del carnicero, el cervecero y el panadero, sino del cuidado que ellos pongan en sus propios intereses. Nunca apelamos a su benevolencia, sino a su propio interés. Entonces, la expresión inglesa que utiliza es self-love. Claro, self-love no es lo mismo que selfishness. Son dos conceptos muy diferentes. ¿Por qué? Porque selfishness, egoísmo, es el cultivo del propio interés a expensas del interés del otro. Es Ujú. decir, yo cultivo mi interés contra el tuyo. No puede ser compatible, digamos, el egoísmo de los dos, porque batallamos en contra del interés del otro. En cambio, self-love se refiere literalmente es amor propio, es el propio interés. Y entonces Adam Smith es de los pioneros en acuñar una idea que es de la máxima importancia para la economía y desde luego para la sociedad de mujeres y hombres libres. Y es, para decirlo en terminología moderna, los seres humanos cuando nos relacionamos, esas relaciones no son de suma cero. Es decir, no por el hecho de que cuando intercambiamos tú y yo, tú ganes, yo voy a perder. Podemos ganar los dos. Esto es de una importancia superlativa, no solamente para la economía, sino también para la sociedad. Porque si te fijas, toda la corriente antiliberal, que es milenaria, se basa en que los juegos humanos son juegos de suma cero o incluso de suma negativa. Pero nunca conciben la posibilidad de que las dos personas que intercambien puedan beneficiarse los dos. Eso es una gran intuición de Adam Smith que parte de esta idea. Y de ahí brota la idea de apoyar el mercado. No porque haya que apoyar a los empresarios en general. De hecho, Adam Smith tiene palabras durísimas contra los empresarios porque sospechaba ya entonces
1776, de que a menudo los empresarios no quieren competir, sino que quieren proteccionismo y quieren aliarse con el poder político para que cierre los mercados y frene la competencia. Ese viejo mal que viene también desde hace miles de años, Adam Smith captó enseguida que no era el funcionamiento del mercado en el que las dos partes ganan. Cuando se interviene en el mercado y no hay libre competencia, entonces sí que puede haber suma cero, sí que puede haber beneficio de uno a expensas de otro. Y el proteccionismo, pues es un caso pues bastante obvio y bastante viejo y bastante nuevo, que lo estamos viendo ahora mismo en nuestros días, donde quieren cerrar, desde Trump hasta la Unión Europea, quieren cerrar los mercados. Ese cierre de mercados va a beneficiar a los empresarios protegidos por las barreras arancelarias y va a aumentar los costes, dañando al conjunto de los consumidores. La verdad que es muy interesante y muchas gracias por esta explicación porque la verdad que lo ha dejado muy claro. Por otro lado, dentro de la riqueza de las naciones, le he escuchado alguna vez a usted decir que la teoría del valor de Adam Smith es equívoca, no es cierta del todo y que está mal hecha, básicamente. Quería preguntarle si nos pudiera explicar un poco en qué consiste esta teoría del valor y por qué es errónea. Vamos a ver, primero una cuestión genérica. Se manipula muchas veces las figuras de los grandes pensadores, sobre todo para traerlos a nuestra época y utilizarlos como aval, ¿no? De determinadas corrientes o lo que sea. Y entonces al pobre Adam Smith lo van tironeando de un lado para otro y hay algunas escuelas, en particular la llamada Escuela Austríaca de Economía, que lo considera una especie de hereje, precisamente por su teoría del valor. Los seres humanos, digo, salvo tú, pero los seres humanos no son perfectos. No sé si has observado eso. Y desde luego, Adam Smith no lo era. Adam Smith, entre los errores que cometió varios, pero entre los errores que cometió fue tener una teoría del valor objetiva. Él creía que las cosas valían eh, por su coste de producción. Es decir, que para ver lo que vale una cosa, tienes que sumar los tres factores de producción, el trabajo, la tierra y el capital, que han contribuido a producir esa cosa, y entonces eso es lo que te va a dar el valor de los bienes. Es un error porque el valor de los bienes, como sabemos ahora, pero claro, eso se supo algún tiempo después, el valor es sobre todo subjetivo. Si el valor depende de nuestras valoraciones subjetivas. Esta idea, por cierto, es muy antigua, ¿eh? Ya Aristóteles distinguió entre valor de uso y valor de cambio. Y lo que sucedió eh, fue que los economistas no terminaron de explicar cómo encajan estos dos valores. Y el ejemplo más clásico es la famosísima paradoja del agua y los diamantes, que es milenaria también. Y claro, rápidamente la gente pensó, bueno, sí, claro, el valor de las cosas tiene que depender de que son útiles para nosotros. Pero si fuera así, ¿por qué los diamantes son tan caros cuando son puro adorno y el agua que es indispensable para vivir es tan barata? La forma de exponer esta idea tuvo que dejar pasar el tiempo, no solamente Adam Smith, también muchos economistas clásicos, los más importantes, Ricardo, John Stuart Mill. Justo allí empezaron unos pocos, Nassau Senior, algunos otros, a darse cuenta de que esta teoría no encajaba, que la teoría verdadera es la teoría de la utilidad, dar con la idea de que la utilidad que importa no es la utilidad total, sino la utilidad marginal, es decir, la última unidad que tú consumes, con lo cual es muy importante si la oferta total es muy grande o muy pequeña, como en el caso de los diamantes, y se elaboró la teoría subjetiva
hasta que es la que utilizamos ahora. O sea que Smith tenía una teoría del valor que estaba equivocada, esa es la verdad. Y dentro de otro de los conceptos, que más bien es una metáfora, que es una de las insignias de Adam Smith, aunque solo la menciona una vez en cada una de sus obras, es la mano invisible. Y usted también en varias ocasiones ha dicho que le parece una metáfora desafortunada porque se habla mucho de ella cuando, como he mencionado, solo se menciona una vez en cada una de sus obras, por lo que le quería preguntar qué quería decir Adam Smith con la mano invisible y por qué usted considera que es desafortunada y que se ha utilizado mal. Empecemos por lo general. Las metáforas en economía son equívocas y es mejor no utilizarlas, porque la metáfora siempre te transmite la idea de que las cosas son más sencillas de lo que en realidad son. Y en el caso de la sociedad y de la economía, estamos hablando de cosas que son tan complicadas que cuando las reducimos a una metáfora corremos el grave riesgo de equivocarnos. Y esto es milenario, ¿eh? Aristóteles, no Pedro Sánchez, Aristóteles habló del cuerpo político. Fíjate qué metáfora, ¿no? Y parece razonable después de todo, que la sociedad ¿qué es la sociedad? Pues una señora, un señor, no sé qué. Entonces, si la sociedad se forma de una serie de cuerpos, pues podemos pensar que sumándolos todos tenemos un solo cuerpo, ¿no? Y la sociedad no es así, la sociedad es muchísimo más compleja. Y si te fijas, la retórica económica permanentemente utiliza este recurso antropomórfico, pero por todas partes, ¿eh? Y escucho la radio y dice, la bolsa intenta alcanzar el 16.000. ¿Cómo va a intentar? La bolsa no es una señora, ¿no? Las señoras intentan alcanzar cosas, pero la bolsa no. Todo esto es por la complejidad de la sociedad. Y efectivamente, Smith usó poquísimo esa expresión. ¿Por qué se puso de moda? Pues porque muchos años después, en el siglo XX, los economistas ortodoxos, neoclásicos, sobre todo Paul Samuelson, un famoso economista americano de mediados del siglo XX, utilizaron la mano invisible identificándola con un modelo, que es el modelo de la competencia perfecta de la teoría neoclásica. Eh, entonces, esto fue un movimiento muy poco feliz, y desde luego muy poco feliz para los liberales, porque lo que se pasó de ahí es decir, bueno, la mano invisible del mercado funciona bien siempre que el mercado sea un mercado de competencia perfecta, que es un modelo ideal. Como no existe en realidad, el paso siguiente es decir, bueno, entonces el mercado no puede funcionar porque no es perfecto, ¿no? Es muy interesante esto porque distorsiona completamente el pensamiento de Adam Smith. Adam Smith jamás habló de mercados perfectos. Es más, específicamente habló de que los mercados no son perfectos. Específicamente dice en La riqueza de las naciones, si los países tuvieran que esperar a ser perfectos en sus instituciones económicas para prosperar, entonces ningún país habría prosperado nunca. Y efectivamente, claro, en el mundo real no hay tal cosa. Entonces sigamos con lo de la mano invisible. La metáfora es muy peligrosa porque en realidad lo verdaderamente importante de la metáfora esa no es el sustantivo, sino el adjetivo. No es la mano, Es invisible. es invisible. Por eso, con mucha más fortuna, el economista francés Bastiat, Federico Bastiat, un vasco francés nacido en Bayona, el gran economista liberal de mediados del siglo XIX, obvió lo de la mano y habló de lo que se ve y lo que no se ve. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Esto es muy importante porque lo que transmite es la noción de que la sociedad es muy complicada y entonces no la puedes ver. Y entonces, si no la puedes ver, el resultado es ten mucho cuidado a la hora de intervenir
y de violar los derechos de la gente, no vaya a ser que cometas errores. En cambio, si te pones en el sustantivo lo importante, mano invisible sugiere que alguien maneja. De las palabras significa lo mismo. Mano y manejar, controlar. Y si te fijas, los críticos del mercado y los antiliberales habitualmente utilizan esta idea. El mercado controla, el mercado te vigila, el mercado te obliga, el mercado te maneja, el mercado te manipula, etcétera, etcétera. O sea que si Adam Smith utilizó muy poco esa metáfora, hizo muy bien en utilizarla tampoco. Por matizar entonces un poco lo de Bastiat, podríamos decir que hay variables en el mercado que van a ser imposibles de percibir prácticamente, que no se va a tener una visión completa de todas las variables que van a condicionarlo. Es O- que, es que siempre es así. La sociedad, en el momento que tú pasas de las hordas primitivas, es imposible de que se vea. Quiero decir, es imposible. En el momento que empieza un poquito de complejidad, cuando es la sociedad, y excuso decirte la sociedad actual. ¿Cuál es la famosa la historia esa de iPencil, ¿no? La historia de Joe, el lápiz. Es de Leonard Reed, me parece, el americano, pero la utilizaba muchísimo Milton Friedman. Y decía a los alumnos, miren ustedes un lápiz, nada más, la cosa más elemental. Pues este lápiz tiene pues, la madera del Paraguay, el caucho de Indonesia, no sé, el diseño de Italia, un alemán que lo hizo, y es un lápiz. Y lo único que ves es el lápiz. Para producir ese lápiz se tuvieron que tejer relaciones complejísimas que no hay manera de ver entre personas que muy, muy, muy a menudo no tenían ni idea, ni tienen ni idea, ni se conocen, ni saben absolutamente nada uno del otro. Esa es la complejidad de la sociedad y de la economía. O sea que más allá de las hordas primitivas, desde luego no la ves, no se puede ver la sociedad. Y a menudo los economistas yerran al pensar que los problemas que tienen que tratar son más sencillos de lo que en realidad son. Otro de los conceptos, o bueno, metáfora también podríamos decir, de Adam Smith, pero que pertenece a la teoría de los sentimientos morales, es la figura del espectador imparcial, que me parece súper interesante. Entonces, quería preguntarle qué es y, por otro lado, cómo encaja en la relación que tenía Smith con la religión. Sí. La idea de los sentimientos morales, mira el título, Teoría de los sentimientos morales, intentar explicar de dónde brotan esos sentimientos. Y entonces Smith se inventa esta categoría, que es bien extraña, puede parecer a la conciencia, pero no es del todo clara, es imaginar qué es lo que pasaría si hubiera un espectador. Mira la palabra, no es un actor, es un espectador, es alguien que mira nuestra conducta. Y después es imparcial, o sea, no tiene ningún interés en nada de nosotros dos, que estamos relacionándonos en una conducta que tenemos. Y entonces dice Smith, vamos a pensar en él. Si vamos a pensar en qué haría él, qué pensaría él de las actitudes de todo tipo que tienen las personas en la sociedad, ¿no? Es es un recurso analítico de un enorme interés y que la verdad que ha fascinado a los smithianos durante muchísimo tiempo, sobre todo en el último siglo, ¿no? Porque una de las cosas que sucedió con, con Adam Smith es que la riqueza de las naciones adquirió un prestigio y una importancia tan grande, que de alguna manera oscureció al Smith moralista, ¿no? Pero en los últimos tiempos, gracias a Dios, se está recuperando el interés, ¿no? Para que te des una idea, la traducción mía de la teoría de los sentimientos morales fue la primera traducción completa del libro. En cambio, La riqueza de las naciones ya tiene traducciones a final del siglo XVIII al español, ¿sí? Para que veamos la importancia que tenía. O sea que ese es el espectador imparcial, un recurso analítico para intentar teorizar sobre la
propiedad o la corrección de nuestra conducta, que de eso trata la teoría de los sentimientos morales. La cuestión de la religión. La religión es un tema complicado y además a mí me interesa particularmente, porque yo creo que uno de los dramas del liberalismo ha sido que su enfrentamiento con la religión en el siglo XIX. Los liberales y los religiosos se pelearon. Por eso escribió el padre Sardá ese libro titulado El liberalismo es pecado. Y por eso las relaciones entre liberales y religiosos fueron envenenadas, se envenenaron hasta nuestro tiempo en realidad. Entonces, la actitud de Smith hacia la religión, a mí me parece que se inclina más hacia una cosa que podríamos llamar el deísmo. ¿Sabes? El deísmo es la idea de creer que existe una figura trascendente, existe un Dios, que es un Dios creador. Hasta ahí coincide con las personas religiosas, pero de ahí, digamos, para abajo, no considera a la religión, y yo no estoy seguro de que haya sido un hombre religioso. Para eso recomiendo el libro de Leonidas Montes, un gran especialista chileno que se llama así Adam Smith. Está editado por el Fondo de Cultura Económica. Es un libro buenísimo que habla de estos problemas. Y después otro libro que es el libro de Rasmussen, precioso, precioso libro que se llama El infiel y el profesor. Y es la comparación de dos grandes amigos que fueron Adam Smith y David Hume. David Hume era una persona más agresiva con respecto a la religión y por eso le llama el infiel Rasmussen en su libro, ¿no? Con lo cual, esa sería la posición de Smith y con el tiempo ha sido matizada y Leonidas Montes dice que en realidad era más religioso Hume de lo que parece y quizá algo menos Adam Smith, pero en fin, es un tema que se discute. Lo que sí, al menos en el caso de Smith está claro, es que no era un ateo, es decir, ni siquiera era un agnóstico, puesto que creía en un ser trascendente. En todo caso, la relación conflictiva entre liberales y religiosos es interesantísima y te cuento lo último, que es lo de Hayek. Hayek era un tipo extraordinario, lo conocía, le entrevisté. Y Hayek estaba escribiendo cuando lo entrevisté en los años 80, el que iba a ser su último libro, que se llama La fatal arrogancia, bonito título, sobre los errores del socialismo. Y ahí tiene un último capítulo que es maravilloso y habla de la religión, de los liberales y de la religión. Y Hayek había sido un hombre antirreligioso, un hombre muy receloso de la religión, como por cierto lo fui yo también en mi juventud. Y sin embargo, Hayek reconoce que con el tiempo ha llegado a la conclusión de que al revés de lo que él pensaba, la religión es una fuerza favorable a la libertad. En particular, por supuesto, las religiones cristianas o judeo-cristianas, ¿no? Y yo creo que es verdad lo que dice Hayek, que es verdad que la libertad y la religión tienen una relación más cercana de lo que los propios liberales pensaron. Y para entenderlo, no hay más que mirar qué ha hecho el Estado, cómo se construye el Estado. El Estado moderno, el gran Estado intervencionista, redistribuidor, usurpador de derechos y libertades, ese Estado se construyó contra la religión. Se construyó y se construye contra la religión. Es que cuando hay una tragedia en el AVE y se hace un funeral, tiene que ser laico, un funeral laico, no vaya a ser. ¿Esto qué significa? Pues significa que la religión y la iglesia son fuerzas liberales. Al final del día, a pesar de toda la bronca, son fuerzas liberales, como se ve por el tratamiento que les dan los enemigos de la libertad,
que no fallan. Tú, socialista, comunista, nazis, fascistas, ven en la iglesia como un enemigo, y es verdad. Y bueno, ha mencionado la palabra clave para la siguiente pregunta, que es Estado. Eh, Muchas veces también se le atribuye a Smith que defendía un capitalismo sin reglas. Sin embargo, él sí habla sobre el papel que debía tener el Estado y habla de la necesidad de que existan instituciones y un marco para que el mercado funcione. Entonces, ¿qué papel, según Smith, qué papel debía tener el Estado? Y sobre todo, ya que lo ha mencionado, pues, otra vez, si Smith levantara cabeza y viera el tamaño que han adquirido los estados, por ejemplo, en Europa, ¿qué diría al respecto? Bueno, empecemos por este último, le daré un síncope, vamos. No se lo puedo, no podría creer eso, no podría creer, no podría creer. De hecho, en alguna de sus obras, yo creo que es en la filosofía, en las lecciones de jurisprudencia, ahí cuando habla de impuestos, creo que es ahí, no estoy muy seguro, pero sí me acuerdo de la idea. Ella dice, es que si, dice Smith, si el rey le quitara a los ciudadanos la mitad de sus cosechas, el ciudadano tiene derecho a rebelarse y a matarlo. Y utiliza un lenguaje durísimo, y Smith es un hombre extraordinariamente moderado, extraordinariamente moderado. Y bueno, pues esa es la presión fiscal actual. Sí, el gasto público es el 50% del PIB en muchísimos países, o el 40%, o está en unas cifras que escandalizarían a cualquier pensador anterior, digamos, a 1920, una cosa así. Entonces, la cuestión del Estado. Sí, los que hablan de Adam Smith como una especie de anarquista, de ultraliberal, es que no se han molestado en leer nada de Adam Smith. O sea, de hecho, los liberales más extremos, los austríacos, lo consideran casi un socialista. Es un mito, es un mito que Smith haya sido un liberal extremo. Fue un liberal muy matizado y muy cauteloso. Y eso lo sabemos desde hace muchísimos años, pero muchísimos, incluso antes de, en los años 20 escribe Jacob Weiner, el famoso economista americano, un artículo sobre el liberalismo en Adam Smith, donde dice, ¿dónde? Este es un tío que sí que es liberal, pero hay una cantidad de excepciones que él considera, pero vamos, de todo tipo. Llega a decir que a una medida mercantilista y proteccionista, que eran las leyes de navegación, que obligaban a que las mercancías que fueran importadas al Reino Unido vinieran en barcos de pabellón británico. Mira qué medida proteccionista. Ujú. Smith dice que está bien porque él decía que si se hacía eso, se iba a fomentar no solamente la marina comercial, sino también la marina de guerra. Y las islas británicas, como su nombre lo indica, son islas, o sea, necesitan una marina de protección, y ahí dice Smith en La riqueza de las naciones esa frase también muy famosa: la defensa es más importante que la opulencia, es más importante estar seguro que ser rico, o sea, tiene toda clase de matices. En una parte de La riqueza de las naciones, al final del libro cuarto, él expone cómo debería ser un Estado liberal. Y dice, un Estado liberal tiene tres misiones. Una, la defensa. La primera, la defensa. Sí, asegurar a los súbditos frente a una posible amenaza exterior. La segunda es la justicia. Es decir, asegurar a los individuos frente a amenazas que pueden venir de dentro de la propia comunidad. Y la tercera, que ha hecho correr también ríos de tinta, dice Smith, el Estado debe acometer aquellas obras e instituciones públicas que, aún no siendo del interés de ningún inversor particular, sí resultan de interés para el conjunto de una gran sociedad.
Ojo con eso. Ojo con eso. Porque claro, parecería que es una cosa que está limitada, está limitando al Estado, y sin embargo, pues no es así en realidad, ¿no? Y si vemos la historia de cómo se extendió el Estado desde la Primera Guerra Mundial hasta hoy, en el último siglo y pico, pues vamos a ver que siempre se hizo con ese argumento, diciendo esto que hace el Estado, pues es una cosa que es socialmente beneficioso, pero nadie lo va a hacer si no lo hacemos nosotros, en fin. Ahí es un coladero, ¿no? En donde puedes encontrar un Adam Smith intervencionista que de hecho existió. Muy, muy interesante. Y de hecho, es que está sirviendo esta charla para ver que realmente hay mucha caricatura sobre él y lo que usted ha dicho, que claramente mucha gente que le menciona y que le utiliza no le ha leído, porque son conceptos completamente opuestos a lo que mucha gente se piensa. Si hoy si hoy tuviera que elegir a una persona que realmente representa lo que es el liberalismo en estado puro, ¿se le vendría a la cabeza algún gobernante o a día de hoy no existe directamente? Hemos pasado de los pensadores a los políticos. Sí, sí, o sea, me Sí, refiero no me importa, yo obedezco lo que tú digas. Entonces tengo que pensar en algún político. Pues la verdad es que no, porque no hay desde luego, de puro liberalismo ninguno. Igual nunca hubo nadie que fuera un liberal puro, quizás ni en la teoría ni en la política, ¿no? Lo que pasa es que hay matices y algunos son más liberales que otros, ¿no? Y a veces sucede que son liberales que van cambiando a lo largo de la propia gestión, ¿no? Yo tengo mi político liberal favorito es un inglés que se llama Cowperthwaite, Lord Cowperthwaite, que es un hombre que en los años 60 era un diplomático. Le dan un trabajo que pues era bastante desagradable, la verdad. Le dijeron, tiene usted que ir a ocuparse de la economía de Hong Kong. Y allá que se fue el tío, a ser el ministro de Economía o consejero o lo que fuera de la colonia británica, ¿no? Y entonces tomó una decisión extraordinaria. Dijo, ¿y si a estos chinos los dejamos en paz? Hay que tener mucho valor para eso, porque todos los políticos, y da lo mismo que sean de derechas que de izquierdas, tienen la pulsión de no dejar a la gente en paz, ¿no? La pulsión de organizarnos la vida, siempre todo por nuestro bien, ¿eh? Pero no nos dejan en paz, ¿no? Y entonces decidió que los iba a dejar en paz. Y entonces no intervino y mantuvo un régimen donde había seguridad jurídica, había derechos de propiedad, había mercados abiertos, había paz. Y entonces este tío consiguió. Claro, los chinos miraron, una cosa es un chino y otra cosa es un idiota, no son sinónimos, ¿vale? Entonces, chinos miraron y dijeron, uy, mira este inglés, que nos deja en paz. Igual no ponemos a trabajar. Pues se pusieron a trabajar. Y en un cuarto de siglo, pues Hong Kong pasó de ser un lugar miserable a ser uno de los lugares con la renta per cápita más alta del mundo. Ahora puede que se jorobe, porque están los comunistas mm, chinos controlándola. Pero eso fue una cosa milagrosa. Hong Kong, donde no tienen nada, no tienen sitio. Bueno, no tienen sitio literal, se caen al agua. Bueno, de hecho, muchos viven en el agua, viven en barcos. Sí, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo hizo este milagro? Pues porque siguió al pensamiento de Adam Smith, que de las cosas más importantes, como tú mencionabas al principio, es que dijo que la riqueza no dependía de los recursos naturales. La riqueza depende de la paz, la justicia, la libertad, las instituciones que rodean el trabajo humano. No es el trabajo el que causa la riqueza, porque trabajan los cubanos en La Habana y los cubanos en Miami. A veces son la misma persona que se huyen.
y son todos igual, están a 100 kilómetros de distancia. Y sin embargo, ¿por qué es que los cubanos viven miserablemente trabajando y en Miami pueden prosperar trabajando? Esto no le asombraría a Adam Smith, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, es que allí, en Miami, mal que pese y que a trancas y barrancas y con toda clase de defectos y de matices, lo que sea, pues más o menos hay un poco de justicia, ¿no? Y más o menos hay un poco de libertad. Y en los países comunistas, no. Esa intuición, eso es completamente smithiano. El caso de Hong Kong que te contaba es un milagro, ¿no? Es extraordinario lo que logra. Y sin embargo, en otros países, más o menos, ¿por qué han prosperado? Pues porque han seguido esa enseñanza. Han seguido esa Súper. enseñanza, fíjate, en todos los países, incluso en los comunistas. Es decir, ¿por qué China ha prosperado tan extraordinariamente? No porque fuera un país liberal, porque no lo es una dictadura. Pero es que Deng Xiaoping un día le dijo a Mao, en los años 70, che Mao, le habrá dicho, ¿y si dejamos de matar gente? Porque los comunistas mataron a decenas de millones de trabajadores, decenas de millones de trabajadores. Y dijo Mao, "Pues venga, pues vamos a probar a dejar de matarlos". Y entonces los chinos, que son chinos, pero no idiotas, dijo, uy, estos comunistas ya no nos matan. Oye, igual podemos ponernos a trabajar. Y se pusieron a trabajar, hicieron lo mismo. Y eso pasó en todos los países. Digo, para que no pensemos que la prosperidad requiere paraísos, instituciones ideales. No, 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 no. Basta con que, por ejemplo, te dejen de matar o te cambie un poquito, te cambie el marco institucional. En este país, la dictadura franquista en 1959 pues les hizo caso a unos economistas que le dijeron, mire, casi mejor que esta cosa autárquica cerrada de los primeros 20 años, pues la cambiamos, igual podemos ser un poco como Alemania. Y Franco dijo que sí, y por eso cambió y por eso prosperó. O sea que todas estas cosas tienen que ver con ese mensaje de fondo de Adam Smith, que en realidad por eso lo seguimos leyendo. Es decir, ¿por qué seguimos leyendo a Smith? Un tipo que murió en 1790 y que cometió muchos errores, como te conté alguno. Otro, muy bonito, es que nunca creyó que las sociedades anónimas podían salir adelante. Porque él creyó que iba a primar lo que llamamos ahora el problema de la agencia. Y es que nunca un directivo va a actuar como si fuera el dueño. Y entonces la sociedad anónima al final pues no iba a respetar los intereses de los accionistas. Se equivocó, ¿no? Bueno, pues acertó en muchas cosas y singularmente en esta. Y los economistas lo han ido reconociendo, fíjate. Y si tú ves los últimos premios Nobel muy recientes, Acemoglu, Robinson, todos estos nuevos que están hablando de Esther Duflo, que hablan miran el crecimiento de los países, porque en el fondo estamos haciendo el mismo problema de Smith. El libro de Smith es la riqueza de las naciones. ¿Por qué se hacen ricas? No la pobreza, que es milenaria y consustancial a la naturaleza humana desde Adán hasta el año 1800. ¿Y por qué se hacen ricos? Y decía a mí, mirar las instituciones, las instituciones. Bueno, pues se ha recuperado eso y los economistas de hoy en día, pues siguen leyendo a este tío, pues siguen leyendo porque encuentran que lo que dice, aunque tenga errores, hay mucho de verdad. Eso tiene mucho valor, yo creo. Ha respondido literalmente a la siguiente pregunta, que era ¿por qué es importante seguir leyendo a Adam Smith? Así que, Pues, así pues ahí lo que tenemos, pero quizá podemos añadir una cosa más a eso que es muy evidente, ¿eh? Es muy evidente. El papel de las instituciones en la economía es muy... Hay más enseñanzas. La enseñanza de fondo de la mano invisible, que es la precaución. Tenga usted cuidado, usted no ve la sociedad, usted se va a equivocar. Tenía mucha sensatez a la hora de advertir contra el intervencionismo. Tiene una frase que es muy bonita. Dice, habla en contra del intervencionismo, que le llamaba entonces el mercantilismo, ¿no? Y dice, qué desgraciadas son las intervenciones del mercantilismo, dice, porque sus efectos son malos, pero son
malos sobre todo cuando se las suprime. Si cuando suprimes las intervenciones, causas un enorme daño. Esto es una gigantesca intuición, una cosa muy, muy, muy profunda. Y explica por qué es tan difícil liberalizar. ¿Por qué es tan difícil? ¿No? ¿Por qué es tan difícil bajar los impuestos? ¿Por qué es tan difícil el libre comercio? Ahora mismo estamos hablando de el Mercosur y la Unión Europea. ¿Y por qué? Porque si de pronto aplicas el libre comercio, o bajas los impuestos, o bajas el gasto público, puedes generar efectos muy negativos sobre personas muy concentradas y efectos benéficos sobre millones de personas que no están organizadas y por lo tanto no te van a montar una manifestación. Los agricultores sí, ¿eh? Te cortan las calles, ¿eh? Los sindicatos te montan manifestaciones, pero a que nunca has visto tú una manifestación de consumidores, porque les han subido el precio de los alimentos, porque les han protegido a los agricultores cerrando el acuerdo del Mercosur. Toda esta complejidad que explica la realidad viene de Smith y viene de su prudencia y de su cautela. Y llega a decir, el mejor consejo político es, el de Solón, decía. Solón, el sabio griego que decía que el mejor gobierno no es el mejor gobierno posible, sino el mejor gobierno que los ciudadanos pueden tolerar. Es otra intuición buenísima, buenísima, y que avisa de la cautela y de la prudencia a la hora de tomar medidas. Súper interesante, profesor. Muchísimas gracias. Y ya nada, por terminar, quiero hacerle una última pregunta antes de pedirle que nos recomiende un libro y nos recomiende investigar a un personaje histórico. ¿Cómo fue el proceso de traducir a Adam Smith? Yo he traducido muchos economistas. Eh, Adam Smith es de los más sencillos, fíjate, de los más sencillos. ¿Por qué? Y porque era un hombre muy culto, un hombre muy formado y que escribió poco. Tuvo una larga vida para el siglo XVIII y escribió muy poco. Ya hemos visto solo 2 libros. Y tardó mucho tiempo en escribirlos y los iba revisando, así que es muy cuidadoso, escribe realmente muy bien, muy bien. Tuve dificultades, fíjate, más en la teoría de los sentimientos morales, porque aunque está maravillosamente escrito, había 2 palabras. Me trabé con 2 palabras. Una es la palabra sympathy. Él habla mucho de la identificación con el otro. Y es algo que en español ahora pues sería más empatía, me parece a mí. Y sin embargo, al final di muchas vueltas y le puse simpatía, mantuve el inglés original. Y la otra dificultad que tuve, que fue mucho más grave, es cómo traducir propriety. Propriety en el sentido de cómo aprobamos la conducta del otro porque nos parece que es correcta, que es apropiada, ¿no? Claro, en inglés tienen 2 palabras y en español tenemos una para decir propiedad. Para decir derecho de propiedad, los ingleses dicen property, Ujú. pero para decir propiedad como corrección, dicen propriety. Y eso le di unas vueltas tremendas. Y al final puse corrección, porque pensé que propiedad iba a tender a confundirse con propiedad en el sentido de posesión. Ujú. Pero hay muchísimos debates y hay compañeros que me han criticado, me han dicho que tendría que haber mantenido propiedad. O sea que, como ves, hay muchos matices y discusiones. Pero eh, para cualquier traductor, y yo fui un traductor muy, muy laborioso en mis años jóvenes, es un placer, la verdad, traducir a personas que escriben tan bien como Adam Smith.
Qué gusto, profesor. Y nada, para terminar eso, si nos puede recomendar un libro y un personaje histórico al que investigar para animar a nuestros oyentes, pues eso, a que lean y a que investiguen y conozcan a un personaje nuevo, aparte de Adam Smith, por supuesto. Bueno, pues Adam Smith, desde luego, es interesantísimo y ahí te he dado la bibliografía de estos dos libros que son muy recomendables, ¿eh? El de Leonidas Montes y el de Rasmussen, El infiel y el profesor. Entonces, ¿qué te interesa? ¿Te interesa un pensador? ¿Te interesa Lo una...? que, lo que usted prefiere, el primero que se le venga a la Vale, cabeza. vale. Pues desde luego a mí el que más me ha influido, aparte de Pedro Schwartz, es un pensador húngaro, pero formado en Inglaterra, en Oxford, que se llamó Jasay, Jasay. Jasay, Anthony de Jasay. Tiene un solo libro traducido al español que se llama El Estado, también contribuí a traducirlo yo, en Alianza Editorial. Y todos sus libros están traducidos en el Liberty. Sí, creo que lo tiene ahí detrás, Sí, justo. tengo aquí Justo. varios, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí está esta colección en el Liberty Fund de los ensayos, y yo creo que el Liberty Fund recoge todas sus obras. Déjame que te diga por qué lo recomiendo, porque para mí es el gran liberal de nuestro tiempo. Eh, es un hombre que es capaz de pensar realmente en la cuestión del Estado y la libertad en un abanico amplio, no solo económico, sino también político. Y, y por eso tiene mucho interés. Hay que leerlo despacito, ¿eh? Porque yo siempre he dicho que es una especie de máquina de pensar, pero que a veces piensa más rápido que nosotros. Entonces hay que ir leyéndolo despacito, pero yo creo que para entender estos problemas de la libertad en la economía y la política es muy interesante. Estupendo, profesor. Pues nada, oye, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un verdadero placer poder escucharle y espero que usted también haya disfrutado con esta entrevista. Y Pues nada, mil gracias. muchísimas gracias y hasta pronto. Esta es su casa cuando quiera, profesor. Gracias. Gracias.